Bueno, vamos a hablar de patología obstructiva a nivel pulmonar. Cuando nosotros hablamos de EPOC, no estamos hablando solamente de una patología, no solamente hablamos de un mecanismo por el cual se desarrolla el EPOC. Recuerden que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y este va a estar formado por dos componentes que van a ser el enfisema y la bronquitis crónica. Acá recuerden de patología 1, cuando hablamos de enfisema, hablamos que era la destrucción de los tabiques alveolares y el agrandamiento de manera irreversible de esos espacios alveolares, ¿sí? Recuerden que a nivel de los tabiques alveolares tenemos todos los capilares alveolares, donde se hace la hematosis. Entonces, si yo rompo tabiques y se destruyen, vamos a tener menos hematosis, de modo tal que ese paciente, por más que trate de respirar más, va a haber sectores donde no se ventila, ¿sí? Y no se perfunde. ¿Estamos con eso, chicos? Sí, sí. Muy bien. Y luego tenemos la bronquitis crónica. Como su nombre lo indica, bronquitis, hablamos a nivel bronquial, itis es la inflamación y es una inflamación crónica, ¿sí? Después vamos a ahondar más sobre esto. Lo que sucede en la EPOC es que hay una inflamación activa de la vía aérea, del parénquima pulmonar y de los vasos pulmonares, ¿sí? Nosotros vamos ahora a hablar específicamente de lo que sería la vía aérea, pero recuerden que no solamente afecta ahí, ¿sí? También parénquima pulmonar y los vasos pulmonares. Entonces, el EPOC va a ser un conjunto de signos y síntomas que tiene el paciente que pueden darse por distintos mecanismos. Por un lado, puede ser puramente enfisematoso, y ahí, por ejemplo, vamos a hablar de un paciente que se dice soplador rosado, después vamos a hablar de todo eso, o puede ser solamente por un componente de bronquitis crónica, ¿sí? Y ahí vamos a hablar del abotagado azul. Estos dos componentes pueden venir separados o pueden juntarse, es decir, que un mismo paciente tenga enfisema y bronquitis crónica. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Alguien quiere que lo repita? Bueno, No, no. recuerden entonces que el EPOC puede estar constituido solamente de enfisema o solamente de bronquitis crónica o ambos. Ese sería un componente mixto. Vamos a hablar entonces del componente enfisematoso, ¿sí? Que puede ser puro o asociado a la bronquitis crónica. Ahora lo vamos a hablar como si fuese puro, ¿sí? Lo que sucede en el enfisema, dijimos que hay un aumento persistente e irreversible del tamaño de los espacios alveolares y hay una destrucción de los tabiques distal al bronquiolo terminal. Acá les voy a recordar lo que sería la histología a nivel de la vía aérea del acino, ¿sí? Recuerden que el acino respiratorio, vamos a hablar todo lo que sea distal al bronquiolo terminal, es decir, todo esto, ¿sí? Distal al bronquiolo terminal. ¿Eso qué va a incluir? Bueno, va a incluir el bronquiolo respiratorio, a los sacos alveolares, a los conductos alveolares, sí que están acá señalados. Entonces, el acino va a estar compuesto por los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos, ¿sí? Y va a estar e inicia distal al bronquiolo terminal, ¿sí? ¿Estamos todos hasta acá ubicados anatómico e histológicamente? Sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Entonces, acá es lo que va a darme toda la patología enfisematosa, ¿sí? Según la anatomía dentro del lobulillo, vamos a hablar de distintas cosas que pueden suceder a nivel enfisematoso. Miren acá, tenemos el acino, ¿sí? Dijimos distal al bronquiolo terminal, tenemos los bronquiolos respiratorios, los alveolos y los conductos alveolares. Este es un acino normal, ¿sí? Vamos a ver entonces qué sucede, por ejemplo, en distintas formas de enfisema, ¿sí? Vean esto, vean cómo hay un agrandamiento de los espacios alveolares, ¿sí? Agrandamiento de los espacios alveolares, y esto es irreversible y se da por la rotura de los tabiques alveolares. Al enfisema lo vamos a clasificar según la distribución anatómica donde se afecte, ¿sí? Centro acinar, o también llamado centro lobulillar.
¿Qué parte se va a afectar? Bueno, la parte central, ¿sí? Es el primero en cuanto a frecuencia. Acá voy a hacer una aclaración. Es el primero en frecuencia en términos de que te da patología, ¿sí? Porque si nosotros hablamos de primero en frecuencia, ¿sí? Estudiamos a todos los pacientes sintomáticos como asintomáticos, el irregular sería el primero en frecuencia, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Hay pacientes que por ahí tienen un componente enfisematoso que ni siquiera tiene POC, solamente tiene un enfisema irregular y muere tranquilamente. Puede ser cualquiera de nosotros, chicos, que haya fumado un par de veces o que haya tenido un antecedente de alguna enfermedad, por ejemplo, tuberculosis o atelectasia, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué se relaciona con eso. Pero para ustedes, para el libro, para el Robin, para la cátedra, el primero en frecuencia va a ser el centro acinar, ¿sí? El 95% de los estudiados con EPOC tienen ese patrón. Va a haber una afectación central o proximales de los acinos. Los alvéolos distales están conservados. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que básicamente en esta región central va a haber ese enfisema. ¿Sí? Vean cómo los alvéolos distales, ¿distales a dónde? Al bronquiolo terminal. Los alvéolos distales están conservados. ¿Sí? También le pueden decir que proximal al bronquiolo terminal está afectado. ¿Se entendió hasta acá, chicos, eso? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Luego, ¿en qué pacientes se da? En pacientes fumadores, ¿sí? Listo, ya está. Ustedes vienen un choice, dice, ¿qué tipo de enfisema tiene el paciente fumador? Listo, centro acinar, ya está, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, pero Fran dijo que el irregular era re frecuente. Bueno, sí, pero eso no es en pacientes que dan esa clínica, como por ejemplo el centro acinar, ¿sí? Recuerden, fumadores, no solamente fumadores, es el 95% de los casos es fumadores, pero también, por ejemplo, puede estar relacionado a la polución, puede estar dado en pacientes que trabajan con el humo, ¿sí? En estos días podemos decir parrilleros, ¿sí? En otros días podemos decir los que limpiaban las chimeneas, que volví el nombre, o también los trabajadores del carbón, por ejemplo, ¿sí? Fran, Bueno, sí, entonces acá quedaría englobado también un fumador pasivo, uno que vive con un fumador, por sí, ejemplo. totalmente. Ok, Sí, totalmente. Sí, 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 gracias. sí. Después, vean que este patrón centroacinar también puede estar asociado a la bronquitis crónica, ¿sí? Vamos a ver después la relación del fumador con la bronquitis crónica, ¿sí? ¿Por qué hay esa relación? Piensen, estoy fumando y está todo ese humo que va a ir a nivel de los bronquios y va a generar inflamación, ¿sí? No solamente afecta a nivel de los acinos, también a nivel de los bronquios, por eso esa asociación, ¿sí? Entonces, después, ¿qué sucede? ¿Dónde se va a ubicar anatómicamente a nivel del pulmón? Bueno, se ve que se localiza mayormente en lóbulos superiores y porción apical, ¿sí? Piensen, básicamente estamos parados. ¿Hacia dónde va el humo? Hacia el techo, ¿sí? Entonces va a ir hacia los lóbulos superiores y dentro de esos lóbulos superiores en la porción apical del lóbulo superior. ¿Estamos con el patrón centroacinar, chicos? ¿Se entendió? Sí. Sí. Ahora, perfecto, está hermoso esta idea, listo, está muy bien. Ahora, si yo soy fumador, empedernido, fumo 1000 cigarrillos días y estoy como muy mal, puedo llegar a no solamente afectar a los alvéolos proximales al bronquiolo terminal, también puedo afectar los distales. Probablemente. Probablemente. Bueno, cuando es grave ese caso de enfisema, puede darse un enfisema que ya ahí le podemos hablar como pan-acinar. Pan significa todo, como pandemia, ¿sí? Entonces ahí puede llegar a progresar a uno pan-acinar. Ahora, ¿esto es la mayoría de los casos de los pacientes con enfisema centroacinar? No, porque tiene que ser muy grave el caso del paciente, ¿sí? También puede llegar a tener una predisposición genética en esos pacientes fumadores, ¿sí? Ahora, yo soy un paciente no fumador y tengo esto. ¿Esto qué es? ¿Qué patrón sería? Enfisema, centroacinar,
¿Localizado, irregular o panacinar? Panacinar. Excelente, este es un enfisema panacinar, pero yo no soy fumador. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, vamos a hablar entonces del enfisema panacinar o panlobulillar. Hay una afectación total del acino y se va a relacionar con el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Recuerden eso. Básicamente, voy a dar un pantallazo, ahora después vamos a ahondar sobre esto. La alfa-1 antitripsina, piensen en el nombre, ¿sí? Antitripsina. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la tripsina? Este me va a tratar de inhibir a las proteasas, ¿sí? Y las proteasas que hacen, destruyen matriz extracelular, ¿sí? ¿Y dónde tenemos matriz extracelular? Bueno, a nivel de los tabiques, ¿sí? Entonces, normalmente tenemos el alfa-1 antitripsina, que ejerce una función protectora contra las proteasas que se pueden liberar en una inflamación. Si no lo entendiste, quédate tranquilo, ahora lo vamos a ver más detalladamente, ¿sí? Entonces, estos pacientes van a tener una afectación de todo el acino, ¿sí? Luego, cuando se afectan los septos alveolares, los tabiques alveolares, vamos a hablar que la afectación va a ser de central a periférico, ¿sí? Entonces, después, la localización anatómica a nivel del pulmón va a ser a nivel de la base del pulmón y porción inferior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el panacinar afecta a todo el acino, pero no a todo el pulmón. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, perfecto. Sí, pero si fuera una evolución del anterior que estaba en apical, Ahora, muy buena pregunta. Listo, excelente. Les pregunto a ustedes que va relacionado. ¿El panacinar, solo la única causa es el déficit de alfa-1 antitripsina? no, por eso podía ser una evolución del otro de los fumadores. Exactamente. Y en ese caso, en la evolución de los fumadores, ¿cuál va a ser la localización? ¿La base pulmonar? Apical, entonces cuando son fumadores es apical y si es por antitripsina es basal. Exactamente. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la causa más frecuente de panacinar? ¿El fumador? El no fumador. El no fumador con déficit de alfa-1 Ok, antitripsina. Es decir, genial. una alteración genética. Y entonces, si les preguntan en el choice, ¿cuál es la localización más frecuente del panacinar? Van a decir base pulmonar y porción inferior. ¿Cuál es la localización menos frecuente del panacinar? Bueno, van a decir porción apical y lóbulos superiores. Y ahí van a pensar en un paciente fumador. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto, Sí, gracias. perfecto. Muy bien. Esto, nada, chicos, siempre traten de razonarlo. Por eso yo trato de en cada cosa ir repreguntándoles para que lo razonemos y lo tengamos, ¿sí? Porque si estudian de memoria, está bien, van a aprobar el examen, pero el día de mañana, cuando venga un paciente con EPOC u otra enfermedad, qué sé yo, por ahí ni lo recuerdan, pero después agarran el libro, lo leen, era así como lo razoné en ese momento y lo sacan, ¿sí? Bueno, seguimos. Después, uno denominado acinar distal, ¿sí? O también llamado paraseptal. También llamado enfisema localizado. ¿Por qué? Porque se está localizando ¿dónde? En la porción distal del acino, ¿sí? Listo, ¿sí? Entonces, el acinar distal o paraseptal, vamos a hablar de eso. ¿Qué sector va a estar afectado? Va a ser el distal. Entonces, ¿la porción proximal está afectada? No, está normal, ¿sí? Y quiero que vean acá. Dígame, ¿cuál es el acinar distal? ¿1, 2, 3 o 4? El 3. El 3, ¿sí? Se está afectando, entonces, la porción distal del acino, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Sí? Primero, no es frecuente la localizada, ¿sí? Pero ¿qué puede suceder? Bueno, puede suceder que el paciente tenga un neumotórax, ¿sí? ¿Por qué un neumotórax? Bueno, vamos a pensarlo de esta manera. Lo que sucede con este patrón acinar distal es que en general el paciente es asintomático y lo que sí puede generar son zonas de destrucción a nivel pulmonar, ¿sí? Y puede generar bullas, ¿sí? Para el que no sabe qué son bullas, son como globos dentro del pulmón. Yo creo que tengo una imagen acá de las bullas. Acá hay una bulla, vean esto.
¿sí? Son como globos que se originan dentro del parénquima pulmonar. Es decir, ese acino a nivel del sector distal, ahora está todo destruido y se formó como un globo. ¿Estamos hasta acá? Un globo lleno de Sí. aire, ¿sí? Ahora, entre el pulmón, que parte del pulmón forma parte de esta bulla. ¿Qué está recubriendo al pulmón y la bulla? La pleura. La pleura visceral y luego la pleura parietal. Ahora, se rompe esta bulla, ese globo que tenía aire. ¿Qué va a pasar con el paciente? Va a tener un Neumotórax. Neumotórax. neumotórax, ¿sí? Entonces, es por eso que el enfisema localizado va a estar relacionado al neumotórax. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, piénsenlo esto en pacientes, en general cuando hablamos de neumotórax, ¿sí? Decimos que tenemos dos picos. Uno es en jóvenes y otro en pacientes ancianos, grandes, ya fumadores, seguramente con EPOC, ¿sí? Entonces, este neumotórax puede generarse a partir de un paciente con una avanzada edad, con EPOC, ¿sí? O también pacientes jóvenes, ¿sí? Estamos hasta acá. Luego, ¿dónde se va a localizar mayormente? En la mitad superior pulmonar, y la localización, vean esto, vean que es bien periférico, es subpleural, ¿sí? Por debajo de la pleura visceral, ¿sí? Y se va a ver en los márgenes de los lobulillos de los acinos, es decir, distal, adyacente a zonas de fibrosis, de atelectasia, ¿sí? En pacientes que hayan tenido alguna enfermedad previa pulmonar, puede verse también este enfisema acinar distal. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien con este, chicos? Yo tengo una duda, Sí. porque el centro acinar tenía que ver con los fumadores, el otro era genético, y o sea, yo entiendo que se produce un neumotórax eventualmente si se rompe el acino subpleural, pero ¿cuál sería la causa de que tenga ese neumotórax un joven, por ejemplo? No, en el joven hay una predisposición. No sé si vieron esto de los pacientes longilíneos, que estos pacientes, o sea, los pacientes que son altos, flacos, con extremidades, las manos, los pies largos, todos esos, se, se ve que hay una predisposición, que es algo más genético, a formación de bullas y a formación de vesículas a nivel pulmonar, ¿sí? No se sabe bien por qué, es algo genético, ¿sí? Y es eso lo que sucede. Se dice que puede estar relacionada a alfa-1 antitripsina, un déficit parcial, una mutación parcial de esto, no se sabe bien por qué, ¿sí? Pero se ve que en estos pacientes altos, longilíneos, hay una predisposición de formar bullas. ¿Estamos? Pero no tendría nada que ver con un Marfan, que yo digo por eso que son largos los líneas, el dedo largo, no sé qué. Podría llegar a ver. Sí, sí, Ah, ok, podría tener. ok, Sí, ok. sí, sí. Sí, Gracias. sí. De nada. Bueno, después vamos a hablar del irregular, ¿sí? Que básicamente el nombre lo dice, una afectación irregular a nivel del acino y va a estar relacionado a zonas de fibrosis, ¿sí? Entonces, pacientes, por ejemplo, que tengan una neumonía que haya resuelto, ¿sí? Recuerden que la neumonía da el granuloma y después eventualmente ese granuloma podía llegar a fibrosarse, ¿sí? Entonces podría llegar a tener un enfisema irregular. Son focos pequeños, en general no en clínica estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo veríamos uno irregular? ¿Sí? Una afectación en un sector, en otro sector está sano, un sector está afectado, otro sano, sano y otro afectado. ¿Estamos bien hasta acá, chicos, con esto? Sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la patogenia. ¿Por qué sucede esto? Que se destruyen los tabiques alveolares, que se agrandan los espacios alveolares. ¿Por qué es irreversible? Bueno, vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a usar el caso de el humo del tabaco, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, yo fumo, listo. Cuando fumo entra el humo y el humo lo que va a suceder va a estimular a la inflamación, ¿sí? Vean acá que tenemos el ejemplo, ¿sí? El humo del cigarrillo ingresa a la vía aérea, ¿sí? Piensen que de ahí entramos directamente al acino, chicos, ¿sí? Ya después hablamos de los bronquios. Acá estamos a nivel del acino y particularmente a nivel alveolar. Recuerden que a nivel alveolar tenemos macrófagos residentes y también tenemos las células epiteliales, ¿sí? Recuerden que los macrófagos residentes
ya van a tener una función protectora, ¿sí? Y también las células epiteliales pueden llegar a liberar enzimas proinflamatorias. Bueno, entonces fumo, ingresa el humo del cigarrillo y los macrófagos residentes y las células epiteliales van a estimular a la liberación de factores proinflamatorios. Hay una inflamación aguda. ¿Qué célula llega a la inflamación aguda por parte de los capilares alveolares? Chicos, Neutrófilo. neutrófilos, perfecto. Los neutrófilos están llenos de proteasas, ¿sí? Entonces, esas proteasas, por ejemplo, la elastasa, se va a liberar a nivel del alveolo, ¿sí? Y a nivel de los tabiques alveolares tenemos una composición que está dada por la elastina. Entonces, yo, por medio de el neutrófilo, libero elastasa y voy a empezar a destruir a los tabiques alveolares. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, Sí. perfecto. Muy bien, entonces, acá lo que sucede, lo que les relaté previamente, ¿sí? Tenemos al neutrófilo liberando todas sus proteasas, uno de esos va a hacer la elastasa y genera la destrucción del tabique alveolar, como vemos acá, y dando un enfisema. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el alfa-1 antitripsina? Bueno, vean acá lo que dice. Alfa-1 antitripsina es un inhibidor de la elastasa. Entonces, ¿cuál es la función normal o basal, digamos, o fisiológica, mejor dicho, de la alfa-1 antitripsina? Bueno, es un inhibidor de proteasas y si muta no inhibe a las proteasas. Entonces esas proteasas van a tener vía libre para generar el enfisema. ¿Se entendió esto, chicos? O sea, normalmente yo tengo alfa-1 Exacto. antitripsina. Si soy fumador, voy a tener mucha secreción de las tasas. Entonces, este alfa-1 no va a dar abasto, me imagino, para clivar toda la elastasa. Por eso es que voy a tener la destrucción alveolar. Impecable, impecable. Listo, Ok. excelente. Ahora yo te pregunto, no sos fumadora, pero no tenés alfa-1 antitripsina y estás viviendo acá en la ciudad donde tenemos polución. Y ese poco aire ambiente te genera inflamación en tu vida diaria. ¿Qué va a pasar? Y ahí me pasa lo mismo. No voy a poder destruir a la elastasa que me genera la polución y entonces se me va a destruir el alvéolo, el tabique alveolar. Muy bien, y ahí me va a dar ese enfisema pan-acinar. ¿Se entendió, chicos, todo esto? Fran, ¿y si hay un combo de todo? O sea, sos fumador y encima por cuestiones genéticas tenés disminuida la alfa antitripsina. Listo, entonces se te va a afectar no solamente la porción basal del pulmón, también la apical. Básicamente, sos un salame si haces eso. Pero sí, el paciente va a estar muy comprometido a nivel pulmonar. Ok. ¿Sí? Y bueno, entonces ya dijimos, bueno, listo, excelente, enfisema. Ahora, vean esto. Acá me van a ayudar, espero no lo hayan leído. Esto es el pulmón, como todos saben, y esto sería la superficie externa del pulmón y esto es la pleura. ¿Qué tipo de enfisema estaba ubicado a nivel subpleural? ¿Era el distal? No me Muy acuerdo. bien, o también llamado, Enfisema localizado. listo, localizado, piénsenlo así, localizado a nivel subpleural, ya está, ¿sí? Ahí lo tienen. Ahora, piensen que acá estamos cerca de la cavidad pleural. Se pincha esta zona que parece una bulla. Se pincha esto. ¿Qué le va a dar al paciente? Un Neumotórax. Neumotórax. Excelente, ¿sí? Entonces, enfisema acinar distal puede dar un neumotórax, ¿sí? Vean acá cómo se agrandan los espacios alveolares, ¿sí? No tenemos tabiques, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, me voy a adelantar un poco, chicos. Ahora después vamos a hablar detalladamente de cada uno. Tenemos acá a la derecha un preparado microscópico normal de pulmón, ¿sí? Veamos todos acá los tabiques alveolares, el espacio alveolar, ¿sí? Los conductos alveolares, ¿sí? Bronquiolo, listo, ¿sí? Vean cómo los espacios están así. Y ahora a la izquierda están en el mismo zoom, chicos, ¿sí? Es en el mismo zoom.
vean cómo los espacios alveolares se agrandaron, vean cómo hay zonas donde básicamente este tabique se tenía que comunicar con el otro y ya está roto. Acá ya hay directamente desaparición de tabiques, ¿sí? Este es un enfisema panacinar. ¿Se entendió esto, chicos? ¿Cómo se ve el enfisema comparado con lo normal? Sí. Sí. Este pibe no puede ya hacer hematosis, ¿no? Con eso, con A ese ver, grado acá en de... este sector no, pero en los sectores que el pulmón está sano, sí. En un panacinar, te pregunto, ¿el paciente con enfisema panacinar puede sobrevivir? No, sí, me imagino que sí, pero bueno, sí Oye, tiene todo el pulmón, porque tiene toda la región distal que puede todavía hacer hematosis. proximal, digamos, superior, vamos a decirlo. Excelente. Eh, claro, exacto, perdón. Sí. Ok, muy bien. Entonces, vos lo que me decís es que hay menos zonas para hacer hematosis porque se rompieron tabiques alveolares. Todos estos tabiques alveolares que antes estaban, ahora ya no están. Pero acá, ¿hace hematosis en este sector que les señalo? Sí. Sí, Sí, porque ahí hay un seguimos vaso. teniendo tabiques con capilares, ¿sí? Entonces, en este sector está menos profundido, hace menos hematosis, ¿sí? Muy bien, Ah, una excelente. pregunta. Sí. Llegué medio tarde yo. ¿El panacinar es más común que esté en la zona distal? El panacinar es más común que esté en la zona distal. Ok, nosotros cuando hablamos de panacinar hablamos de todo el acino, ¿sí? Entonces, no está solamente en la zona distal, está en todo el acino, ¿sí? Cuando hablamos de acinar distal hablamos de esto. ¿O a qué te referís? ¿A la anatomía del pulmón, me decís? Claro, yo me refería a eso. Ah, ok. Está en la zona basal. Cuando hablamos de pulmón hablamos de zona apical o superior, campo medio y campo basal, ¿sí? No hablamos de distal en general, ¿sí? Entonces va a Ok. ser base pulmonar, ¿sí? Sí, sí, gracias. Muy bien, excelente. Entonces, vean acá la macroscopía, un enfisema panacinar, ¿sí? Vean qué es lo que sucede, ¿sí? Ven acá cómo se está afectando. Este es muy grave, este caso, chicos, ¿sí? Vean acá cómo se afecta, cómo se agrandan todos los espacios, ¿sí? Y vean acá esta disposición que en algunos libros de Pato lo llaman como si fuesen aspecto en algodón de azúcar. ¿Lo ven todos? ¿Parece o no parece? Sí, Ok. En la macroscopía vamos a ver un pulmón pálido y voluminoso, ¿sí? Piensen que es un algodón de azúcar que tiene mucho volumen, pero por dentro está todo con cavitaciones, ¿sí? Muy bien, seguimos. Después, sí. perdón, que yo pregunto todo, soy re hincha de pelotas, pero bueno, pregunto. Eh, ¿Las bullas se producen en todos estos patrones o solamente en los localizados distales? No, se puede aparecer en cualquier otro patrón, pero Ah, ok, ¿cuál ok. es el más frecuente? El localizado distal, Ah, gracias. ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, miren, acá les puse el enfisema irregular, te puede generar bulla también, ¿sí? ¿Estamos? Sí, Muy sí, bien. gracias. Listo, excelente. Vamos a hablar de la microscopía. ¿Qué es lo que vemos? Afinamiento y ruptura de tabiques alveolares, confluencia de alveolos, disminución de capilares alveolares y colapso expiratorio. Ahora vamos a hablar sobre eso. ¿Se entendió la microscopía, chicos? Sí. Muy bien, excelente. Todo muy lindo, ya entendí que se rompieron tabiques alveolares, excelente. Listo, joya. Pero ¿qué tiene que ver esto con la obstrucción de la vía aérea? Porque dijimos que la EPOB es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué tiene que ver? No puede ser que esto produzca mucha inflamación y eso haga que haya que haga que ay, no me sale. Bueno, eso haga que haya muchas secreciones y al mismo tiempo detritos celulares. Ni idea, estoy inventando. Ok, bien, una parte el enfisema se justifica por eso. Pero eso iría más para bronquitis crónica, pero está bien igual lo que decís. Una parte del enfisema se justifica por eso. Les pregunto, por ejemplo, cuando ustedes tienen un envase de plástico, pónganle, ¿sí? Que ustedes lo pueden comprimir y se puede expandir. ¿Estamos todos en la misma? Lo comprimen, lo expanden, ¿sí? Sí. Piensen que Sí. eso es el bronquiolo respiratorio,
¿sí? El bronquiolo respiratorio ustedes lo comprimen, lo expanden, ¿sí? Y piensen que la composición, digamos, está compuesto por matriz extracelular, que eso me ayuda, ¿sí? Que sería básicamente la elastina, ¿sí? Entonces, la elastina me ayuda a que se comprima y expanda, comprima y expanda. Eso se habla de una tracción radial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá en el enfisema? ¿Qué pasa con la elastina? Y no tengo. Muy bien, excelente. Entonces, esa retracción elástica de las paredes del bronquiolo respiratorio se pierde, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo menos elastina. Entonces, yo cuando inspiro, está bien, listo, entra el aire. Cuando expiro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Es como que va a colapsar así de una, Se ¿o no? colapsa, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos? Un Como, colapso expiratorio. como que no es regular, digamos, ¿no? Exacto. ¿Se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿por qué obstrucción de la vía aérea? Piensen que se obstruye el bronquiolo respiratorio, sí, ya hablamos por qué. Y también lo que va a suceder es que va a haber una hiperplasia de las células caliciformes. Células caliciformes producen moco, entonces ese moco puede obstruir la luz. Y luego puede haber un engrosamiento de la pared de los bronquiolos porque hay mayor cantidad de músculo liso, ¿sí? Eso último explica menos la obstrucción, ¿sí? Pero sí quédense con lo del principio, ¿sí? Del colapso de las vías aéreas, expiratorio, ¿sí? Sí. Muy bien, Que es excelente, básicamente por la elastina, ¿no? Tipo, exacto. ¿Sí? sí. Principalmente por la elastina, también hay otras proteínas de la matriz extracelular que se ven involucradas, pero esa es la que más nos importa, ¿sí? Muy bien. Ahora, yo les voy a hablar de este caso, ¿sí? Este paciente, véanlo, está soplando, está fumando, es flaco, ¿sí? Y entra dentro del EPOC tipo enfisematoso, ¿sí? Recuerden esto, cuando hablamos de EPOC hablamos de enfisema o solo bronquitis crónica o ambos, ¿sí? Acá vamos a hablar de el paciente con un EPOC de tipo enfisema puro, ¿sí? Este se llama también soplador rosado, ¿sí? Porque nosotros lo vemos totalmente rosado en el examen físico, ¿sí? Esta imagen no es mía, esta imagen de Chuleta de Osler, la verdad que esta imagen es muy buena, muy, muy buena. Entonces, ¿qué sucede en el enfisema? Bueno, ya dijimos, hay destrucción de los acinos, hay destrucción capilar, el oxígeno no pasa a la sangre porque dijimos que los tabiques estaban destruidos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los pulmones van a estar llenos de aire. Va a haber un atrapamiento del aire. ¿Por qué hay atrapamiento, chicos? Yo estoy expirando. ¿Qué es lo que pasa? Por baja. ¿Por qué? ¿No era que tenía el colapso de la vía aérea por la falta de elastina? Excelente. Entonces, yo estoy expirando, estoy soplando, y un momento, póngale, yo soy el alveolo, ¿sí? Voy a agarrar el papel de cocina, póngale, yo soy el alveolo queriendo largar el aire por el bronquiolo, ¿sí? Entonces, soplo, pero un momento esto se colapsa. Entonces yo quedo con todo el aire en la boca, ¿sí? ¿Se entiende eso? Eso hablamos de atrapamiento, ¿sí? ¿Se entendió eso, chicos? O sea, se colapsa el bronquiolo y queda como el aire en los alvéolos. Exacto, ¿sí? Y entonces yo me quedo inflado y por ende los pulmones van a estar hiperinsuflados, ¿sí? Y en la radiografía de tórax vamos a ver un tórax alto, ¿sí? Que básicamente va a haber un aplanamiento a nivel diafragmático y también los campos pulmonares van a estar claros. ¿Por qué? Porque están llenos de aire, ¿sí? Y lo que vamos a ver en estos pacientes es que debido a ese hiperinsuflación van a tener un tórax llamado tórax en tonel. ¿Alguien vio un tórax en tonel alguna vez? Igualmente recién está empezando. ¿No vieron, no? Este es un tórax en tonel, tórax en barril, ¿sí? ¿Lo ven todos? Es como que tiene el pecho inflado, el pecho de paloma.
Eso te iba a preguntar, ¿es lo mismo que el pechito de paloma? No, no, no. El pecho de paloma puede estar dado, por ejemplo, por otras cosas que puede ser causas mismas torácicas, de la pared torácica. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, una pregunta medio boluda por ahí, pero una vez que se colapsa el bronquiolo ya está, nunca más se puede volver a abrir. No, sí, se abre, se abre, se abre. Le va a costar. Ahora vamos a ver eso. Perdón, otra pregunta. ¿Al asmático no le pasa un poco eso también, que le queda el aire adentro y no lo puede sacar? ¿O no tiene nada que ver? Sí, o sea, sí, pero la causa es distinta. Eso es lo que Claro, sucede. sí, sí, sí. Bueno, ¿hasta acá entendimos? Sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces recuerden eso y que al paciente se le atrapa el aire porque hay un colapso expiratorio y le va a costar que abrir esa vía aérea que ya se colapsó, ¿sí? Entonces, si yo tengo que hacer fuerza para respirar y eso me pasa en cada segundo, porque cada segundo necesito respirar, yo voy a necesitar mucha energía para hacer tanta fuerza, de modo tal que voy a perder peso. Por eso el paciente está todo el día soplando y por eso es flaco. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Necesita mucha energía metabólica para respirar. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Sí. Ok, soplador rosado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar por qué sucede todo esto. Entonces, lo que sucede, el paciente está respirando con dificultad, ¿sí? Hay un atrapamiento aéreo. Les pregunto, cuando se atrapa el aire, ¿sí? Piensen que este es un sector que está funcionando, ¿sí? Se atrapa el aire, ¿sí? El bronquiolo se colapsó, se atrapa el aire. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Que sí está haciendo hematosis. Pasa a la sangre. ¿Y qué va a quedar a nivel del alveolo? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono, excelente. Y el paciente va a estar expirando todo el tiempo dióxido de carbono. Les pregunto, ¿qué pasa cuando el cuerpo sensa que hay poco oxígeno? Porque acá queda solo dióxido de carbono y ya no pasa más oxígeno a nivel del capilar. ¿Qué va a pasar a nivel renal? ¿Qué estimula la síntesis de? ¿Era bicarbonato? Que... Sí, no va tan metabólico. ¿La EPO? La EPO, ¿sí? La eritropoyetina, ¿sí? Entonces, Sí, sí, sí. el paciente va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos en sangre, ¿sí? Yo tengo mayor cantidad de glóbulos rojos en sangre, y a nivel de los vasodérmicos también, me va a dar una coloración rosada. ¿Se entendió esto? ¿Policitemia Sí. es eso? Sí, policitemia, no sé si llega a la policitemia, podría llegar a la policitemia, pero va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Se Pero es entendió? como que el oxígeno que está atrapado ahí no puede pasar por la destrucción de los capilares. No, a ver, si se destruyó el capilar, listo, el oxígeno nunca va a pasar, pero va a haber un lugar donde sí va a pasar el oxígeno, donde está el tabique no destruido, ¿sí? Claro, pero va a ser poco, ¿no? Va a ser poco, excelente, listo, ahí pasa, listo, pero hay sectores donde sí pasa. Recuerden que no solamente afectaba a todo el pulmón, ¿sí? Claro, es como que es insuficiente igual y se sensa falta la Exacto, falta de oxígeno. exacto, ¿sí? ¿Y ese exceso de dióxido de carbono no me hace de estímulo también como para una hiperventilación? Excelente, excelente, muy bien. Esa hipercamia, lo que sucede es que también estimula la hiperventilación. Son varios conjuntos de cosas que genera esto. Listo. Dijimos, el paciente tiene una disnea severa, el alivio depende del aire que saque, ¿sí? Entonces, expira, expira, expira. ¿Qué va a pasar con el ácido carbónico? No lo va a retener, ¿sí? Este paciente. Entonces, va expirando, 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 y eso va a necesitar de mucho trabajo torácico, de modo tal que va a haber un punto donde va a utilizar los músculos accesorios, ¿sí? Recuerden que los músculos accesorios no lo usamos nosotros normalmente cuando respiramos, ¿sí? Lo usamos en momentos donde estamos con falta de aire, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hablar de los músculos intercostales, ¿sí? Vamos a hablar de los músculos del cuello, ¿sí? Y eso consume energía. Entonces, el paciente, de modo tal que va a tener una pérdida de peso. Luego, les pregunto a este paciente, ¿está con falta de aire? Ustedes cuando están con falta de aire, ¿qué prefieren, respirar o comer? Bueno, el paciente va a preferir respirar
a hablar o comer, ¿sí? Entonces el paciente también va a tener menor ingesta de alimentos. Por eso el paciente está caquéctico. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Listo, excelente. Eso sería el paciente que denominamos soplador rosado. Ya dijimos por qué es soplador y ya dijimos por qué era rosado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Listo, seguimos entonces. Luego, vamos a hablar de también EPOC. Dijimos que el EPOC tenía otro componente que era bronquitis crónica, que podía estar solo o podía estar asociado al enfisema. Básicamente, la bronquitis crónica la vamos a definir como la tos productiva por lo menos durante 3 meses seguidos en 2 años, ¿sí? Tos productiva por lo menos durante 3 meses seguidos en 2 años, ¿sí? Y lo que sucede acá, que la causa no es identificable, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, en etiología, tabaquismo, contaminación ambiental. No es que es una tos producida por una tuberculosis. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí? Yo, por ejemplo, una TBC puedo tener tos productiva durante 3 meses seguidos en 2 años, ¿sí? Pero esa la causa ya es identificable, ¿sí? Y eso ya no sería bronquitis crónica. ¿Se entendió la diferencia, chicos? Y no puede ser causa alérgica estacional, por ejemplo, que estás 3 meses sí tosiendo, pues sos súper alérgico y te agarra todos los años. Perfecto, eso sería excelente, muy bien, listo. Pero esa bronquitis no entra dentro de POC. Eso es lo que quiero que entiendan, Ah, ok, ok. ¿sí? Entonces, va a estar relacionado al tabaquismo y a la contaminación ambiental. La patogenia, ahí piensen, ¿sí? Estoy fumando y a nivel de los bronquios hay humo que me genera inflamación. ¿Qué va a hacer el bronquio? Bueno, va a ser reactivo. Entonces, ¿qué va a generar? Hipersecreción de moco, hipertrofia de células mucosas, es decir, las células glandulares a nivel submucoso van a generar hipertrofia, hiperplasia, y eso me va a generar esa hipersecreción de moco. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Y luego va a haber metaplasia de células caliciformes del epitelio superficial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá piensen lo mismo. Cuando hablábamos de fumadores y metaplasia, ¿a qué recuerdan acá? ¿Qué pasaba con los fumadores y la metaplasia? Pato uno, chicos. Iba cambiando el epitelio de plano estratificado a más alto y secretaba más moco y todo eso, como para proteger la vía aérea de toda esa lesión del humo y demás. Impecable, impecable, ¿sí? Y luego, ¿qué va a pasar? Va a haber un taponamiento de la luz bronquial con moco, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan, ahora vamos a hablar de él, ya les adelanto, el abotagado azul. Vean el bronquio, ¿sí? El bronquio va a estar tapado por moco, ¿sí? La pared bronquial va a estar aumentada de tamaño, ¿sí? Y eso me genera que la luz del bronquio está disminuido o tapado directamente. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí. Sí. Listo. Excelente. Entonces, seguimos. La macroscopía, básicamente vamos a tener pulmones hiperémicos, tumefacción por edema, contenido mucoso en bronquios. Lo que más me importa son los bronquios, ¿sí? La macroscopía acá no importa mucho, ¿sí? Microscopía. Acá, les pregunto, aparte de tener moco a nivel de los bronquios, ¿qué va a pasar con la pared bronquial en la macroscopía? ¿Qué voy a ver? ¿Van a estar aumentados o disminuidos de tamaño? Hipertrofia Muy de la... bien. Y por ejemplo, voy a tener estos caños, ¿sí? Todos estos caños voy a tener de bronquios, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Sí, sí. Listo, eso es lo que más me importa, ¿sí? Microscopía, ya dijimos un poco qué es lo que sucede, ¿sí? Va a haber una hipertrofia, hiperplasia de las glándulas mucosas, ¿por qué? Porque tenemos humo y necesito moco para contrarrestar y generar una capa contra el humo, ¿sí? El índice de Rey está aumentado. ¿Alguien sabe qué es el índice de Rey? No. Bueno, el índice de Rey básicamente va a medir el espesor de la pared bronquial comparado a la glándula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, A sería el espesor de la capa glandular y B sería el espesor de la pared bronquial, ¿sí? No tomamos en cuenta al epitelio, ¿sí? Entonces,
hacemos el índice de Rey, va a ser el grosor glandular dividido el grosor de la pared bronquial, ¿sí? No tomamos ni epitelio ni cartílago, ¿sí? El valor normal es 0,4, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? 0,4 para abajo es normal. 0, o sea, sería 0,5 para arriba es probablemente una bronquitis crónica. ¿Se entendió esto? Vean acá la diferencia, ¿sí? Cómo aumentó el índice de Rey. ¿Por qué? A expensas del denominador que sería la pared glandular, el grosor glandular. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, sí. Muy Pero, ¿y bien. eso cómo te lo miden? ¿En una TAC? Ponele. ¿En una qué? ¿Cómo se mide eso? Y pensá, ¿cómo lo estamos viendo? Con la Ah, micro. Con la ok, microscopía, ok. ¿sí? Con la microscopía lo medimos, ¿sí? Después puede hablar metaplasia también escamosa, ¿sí? Posible evolución a displasia y carcinoma, todo lo que, donde haya metaplasia, chicos, displasia, carcinoma, listo, ¿sí? No tienen que dudarlo, ¿sí? Eso es básico de pato 1. Después, infiltrado inflamatorio mixto. ¿Por qué mixto y no crónico o solamente agudo? Y porque es algo que se sostiene en el tiempo, ¿o no? Muy bien, excelente. Todo el tiempo el paciente fumador está, momento que fuma, momento que no fuma, ¿sí? Entonces eso genera, por un lado, una base crónica, infiltrado inflamatorio crónico, que recuerden era infiltrado mononuclear, linfocitos, plasmocitos, y infiltrado inflamatorio agudo, que eran neutrófilos, ¿sí? Edema, ¿sí? Entonces puede tener una base de fibrosis. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Entonces recuerden, clave acá, hay un aumento del espesor de la capa glandular a nivel submucoso. ¿Sí? Bueno, entonces, ya cae de maduro qué pasa con la microscopía. ¿Sí? Vean todo este grosor a nivel glandular, índice de Rey aumentado, mayor a 0,4. ¿Sí? Y vean acá lo que decimos, ¿sí? La metaplasia, ¿sí? Que va a tomar una metaplasia y va a generar células como si fuesen caliciformes, ¿sí? Las células de Globe aumentado, ¿sí? Y va a tener mayor secreción mucoso. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Muy bien. Me bancan 5 minutitos, voy a abrir la puerta acá de mi apartamento y vuelvo, ¿sí? Y ahí Sí. seguimos con Sí, el sí. abotagado azul, chicos. Ahí, bánqueme. Bueno, ahí volví, chicos.
Fran, hay una compañera que hizo una pregunta en el chat. Vemos, a ver. ¿La bronquitis sí es reversible? Sí, sí. Una vez que no haya noxa, por ejemplo, que deje de fumar, revierte. Sí, sí, sí. Sí, pero los lugares que hizo fibrosis y demás, eso ya No, fibrosis ya no. claro. Cuando hablamos de fibrosis, eso, a ver, lo mismo sucede en esteatosis. Igual ahí nos metemos en pato 1. Cuando hablamos de esteatosis y cuando hay fibrosis a nivel hepático, con el tiempo puede llegar a disminuir esa fibrosis, ¿sí? Porque vamos a tener distintas, por ejemplo, distintas funciones en los macrófagos. Igual ahí nos metemos más específico. Macrófagos pueden ayudar a la degradación de todo el tejido colágeno, ¿sí? Pero tengan ustedes que la bronquitis crónica está dado por un activador que básicamente va a ser, o ya sea la polución o, que es lo más frecuente, el tabaco, ¿sí? Entonces, una vez que elimino la noxa, el paciente va a mejorar, ¿sí? Piensen que ya lo que tuvo de fibrosis va a quedar, puede disminuir un poco, pero ese paciente va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque ya no va a tener esa inflamación aguda, va a tener solamente esa inflamación crónica, que eso a medida que pasa el tiempo va a disminuir, ¿sí? Muy bien, seguimos. Vamos a hablar ahora del abotagado azul. Vean cómo es distinto el paciente, ¿sí? Es un paciente obeso, ¿sí? Y vean que ya dentro de la boca ya tiene secreciones, está con una tos crónica, con producción de moco y esa expectoración que lo va a molestar todo el tiempo. Si el paciente va a despertarse por las noches o cuando se despierta a la mañana, ya va a tener tos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a nivel bronquial? Va a haber una disminución del diámetro y va a estar dado por el atrapamiento del moco y por el edema de la pared bronquial. ¿Sí? Esto recuerden que si se elimina la noxa, ese edema ya no lo va a tener, ¿sí? Va a mejorar la sintomatología del paciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El aire va a entrar, pero no va a salir. De vuelta va a tener otro colapso, ¿sí? Va a tener una obstrucción de la vía aérea. El aire atrapado en el alveolo, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Bueno, de vuelta, va a haber una retención de dióxido de carbono, como habíamos dicho, si se retiene aire dentro del alveolo, lo que sucede es que ese oxígeno va a hacer hematosis, es decir, va a pasar a nivel de los capilares alveolares y dentro del alveolo solamente van a quedar dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y eso qué va a generar en este paciente? Bueno, una acidosis respiratoria, ¿sí? Una hipercamia y el paciente va a tener un color azulado. Ahora, les pregunto, ¿qué pasa con... Ahora, ¿por qué ese paciente no es rosado como el otro? Sí, acá también tiene hipercamia y en el otro también tenía hipercamia. Les consulto, ¿los tabiques alveolares están bien o están mal? Ah. ¿Mm? Claro, acá no se rompieron los tabiques. Entonces, ¿hay buena hematosis o no? Claro, hay Sí, hematosis. No voy a tener exceso de eritropoyetina, no voy a tener el rosado. Excelente. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron, chicos? sí, básicamente no están rotos, como que por ahí no funcionan tan bien, pero Claro. El problema acá en el paciente es el bronquio. Todo el acino está perfecto, ¿sí? Entonces hace buena hematosis, de modo tal que el paciente va a tener simplemente la repercusión por la hipercamia, ¿sí? Entonces va a tener ese color azulado, ¿sí? Luego, ¿también qué sucede con esa retención del dióxido de carbono? Bueno, lo que sucede es que a nivel de los vasos pulmonares van a generar una vasoconstricción, ¿sí? Eso va a generar un aumento de presión de los vasos pulmonares generando una hipertensión pulmonar. ¿Cuál es una complicación bastante jodida con la hipertensión pulmonar? la hipertensión pulmonar masiva, Excelente. ¿Y de ahí qué le puede dar al paciente? el cor pulmonar. Ok, ¿qué es el cor pulmonale? Insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien, ok. ¿Cómo sería? Vamos de vuelta. Explíqueme todo el paso para que se dé ese cor pulmonale. Así lo entendemos todo. Es que no me acuerdo muy bien, tipo, qué era el cor pulmonar.
entonces no lo puedo explicar yo. Ok, vamos a Es como entender todo. la misma fibrosis de todo el pulmón, o sea, la fibrosis o la vasoconstricción no permite que la sangre fluya correctamente hacia el pulmón, entonces como que se congestiona todo del lado derecho. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, nada, eso genera como que todas las complicaciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Excelente, listo. Entonces, ahora les pregunto, ¿toda insuficiencia cardíaca derecha es cor pulmonale? No, Y entonces, ¿qué es el cor pulmonale? Es insuficiencia cardíaca derecha, Dependiente de hipertensión pulmonar. excelente, de causa por una hipertensión pulmonar. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Sí? Recuérdenlo eso. ¿Sí? Muy bien, excelente. Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Dijimos que tenía tos crónica, producción de moco, iba a tener una disnea severa, se queda en la casa sin hacer nada, ¿sí? Aumenta de peso y hay obesidad, ¿sí? Entonces, lo que sucede con este paciente es que está sin movilizarse porque tiene esa obstrucción de la vía aérea y eso le genera una disminución de la actividad física, ¿sí? Porque no se va a querer ni caminar, ni correr, ni nada de eso, y eso genera el aumento de peso. ¿Sí? Acá no hay un estado hipercatabólico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Por qué uno es flaco y por qué el otro es gordo? Estaba pensando en eso justo, si este paciente también como que le genera un esfuerzo poder respirar, pero creo que no. Ok, le genera un esfuerzo. Estamos. A ver, vamos a pensarlo en estos términos. Yo soy el enfisematoso, ¿no? Yo por más que respire 100 veces por segundo, mis tabiques alveolares están rotos y no van a hacer hematosis nunca. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces Sí. ahí como que estoy más comprometido, ¿no? sí, sí. Entonces necesito sí o sí inspirar y expirar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces yo voy a preferir respirar a comer o a hacer otra actividad. Estamos. Muy bien. Ahora, yo soy ahora el abotagado azul. Listo. Si yo en un momento respiro mucho, ¿voy a hacer buena hematosis, sí o no? sí, Sí, listo. Entonces, en ese caso, ¿estoy menos jodido, digamos, que el enfisematoso? sí, Entonces ahí sí voy a poder tener la opción de hacer otras actividades, ¿sí? Ahora, yo no hago otras actividades porque ya tengo una disnea de base, ¿sí? Entonces, lo único que voy a hacer es comer, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien, listo. Entonces, abotagado azul y el soplador rosado ya lo hablamos, ya lo tenemos, ¿sí? Estos son casos puros y casos extremos, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Porque ustedes cuando les hablen de un paciente POC, van a decir, ah, bueno, voy a buscar que sea abotagado azul o sea soplador rosado. No, chicos, estos son casos extremos, ¿sí? Después de esto hay un montón de matices, ¿sí? Como por ejemplo, una matiz puede ser que haya una superposición entre uno y el otro, ¿sí? Es decir, que tenga destruidos los alvéolos y tenga obstrucción a nivel bronquial, ¿sí? O sea, tener bronquitis crónica y enfisema todo junto. Exacto, Ok. muy bien. Seguimos entonces. Vamos a hablar de la clínica del enfisematoso, ¿sí? La disnea se va a generar cuando se afecta más de un tercio del parénquima pulmonar y el paciente va a tener una expiración prolongada. ¿Por qué tiene una expiración prolongada? Porque está tratando de sacar el dióxido de carbono que le quedó. O sea, sí, pero no. Piénselo más como algo físico. Si yo soplo con un diámetro así, cuando expiro va a ser, ponele lo normal, un segundo. Ahora el diámetro es así. Cuando expiro, ¿va a tardar más? Claro, Sí. yo tengo la vía muy chiquita, entonces me lleva mucho tiempo sacar la misma cantidad que si fuera grande. Excelente, excelente. Ahora, si lo pensamos en términos de velocidad del aire, la velocidad del aire, cuando la luz está más chica, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta.
Ok, aumenta. ¿Seguro? ¿Qué pasa con el B sub 1? ¿Recuerdan eso? Acá. Uy, qué oficio. Sí, para el VEC sub 1 en la obstructiva disminuía y en la restrictiva se mantenía, ¿puede ser? Excelente, está bien, listo. Entonces vamos a tomar eso. La velocidad de expiración forzada en el primer segundo, eso es B sub 1, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque tengo un menor calibre, chicos, ¿sí? Piensen eso, piensen como que ustedes están en el pasillo del subte y en el momento que están caminando disminuyó el calibre, el pasillo, el tamaño del pasillo. ¿Ahí van a caminar más rápido o más lento? No, más lento, toda Y es cosa eso, más. ¿sí? La velocidad de Claro, ustedes va a ser menor, ¿sí? Por eso el B al sub reloj 1 tiempo. va a estar disminuido. ¿Estamos? Y ahora, Sí, la capacidad vital forzada va a estar disminuido, aumentado o igual, normal. ¿no estaba igual? Está igual, ¿sí? Es decir, tenemos la misma cantidad de personas en ese pasillo de subte, no cambia eso, ¿sí? Por eso bajaba el VEX, ay, no me sale, la El índice, relación, bueno, por eso el- tenía una relación, creo que era menor a 0,7 o algo así. excelente, el índice de Tifenot se llama eso. Igualmente ahora a los de Neumann no les gusta tanto usar ese nombre, que básicamente es el B sub 1 dividido la capacidad vital forzada. Si el denominador disminuye, ¿qué va a pasar con ese cociente? Chicos, Disminuye. disminuye. Sí, excelente. Entonces el índice de Tifenot va a disminuir, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ahora, A mí me estás matando con esto, igual no me acuerdo nada, pero bueno, después lo repaso. pará, ahí, paren, les voy a buscar una imagen, a ver, banquen un segundo. A ver. Vamos. Claro, yo me acuerdo que en la obstructiva, como bajaba el VEX, ay, no me sale, sub 1, pero la otra se mantenía normal, se alteraba la relación, pero en la restrictiva bajaba 1 y también bajaba la capacidad vital, entonces la relación se mantenía constante, seguía en 0,7. Muy bien. Ahora, bánquenme un segundo que busco. Estoy buscando, chicos, una diapo de medicina interna, además. A ver si encuentro. A ver, creo que es esta. Ahí lo encontré. Igualmente esto es poco tomado, ¿sí? Lo de la espirometría. Recuerden que esto es la espirometría, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Piensen esto. Tenemos, normalmente dijimos que el índice, perdón, el B sub 1 es básicamente la velocidad de expiración forzada. Entonces, acá sobre el eje de las X tenemos el tiempo en segundos y en el eje de las Y tenemos el volumen en litros, ¿sí? Entonces, en el primer segundo yo expiro 4 litros, ¿sí? Entonces, la velocidad de expiración forzada es de 4 litros. ¿Estamos de acuerdo en el primer segundo? Sí. ¿Sí? Muy bien, excelente. Listo. Luego, la capacidad vital forzada es el total, o sea, todos los litros que yo puedo liberar, ¿sí? Que son 5 litros, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, cuando hablamos de un paciente con un EPOC, ¿qué va a pasar con la velocidad de expiración forzada? ¿Aumenta, disminuye o sigue igual? Disminuye.
Muy bien, entonces esta línea va a disminuir, va a ser 2 litros, ya no van a ser 4 litros, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Y ahora, la capacidad vital forzada, es decir, los 5 litros que yo libero, ¿va a estar normal o no? Va a seguir lo mismo. Va a seguir. Entonces, yo puedo liberar esos 5 litros más lento, pero la capacidad vital forzada sigue siendo 5 litros. Y acá el índice de Tifenó era velocidad de expiración forzada sobre capacidad vital forzada. ¿Qué va a pasar si este número disminuye? Va a aumentar. Digo, disminuir. Disminuir, casi me van a hacer de chico. Bien. ¿Se Perdón. entendió eso? Sí, o sea, como que va a poder sacarlo, pero va a tardar más, básicamente. Exacto. ¿Por qué? Porque el pasillo de ese subte disminuyó. Y el índice disminuye. Exacto. ¿Por qué? Porque justo la velocidad de expiración forzada está arriba en el denominador. Entonces, si disminuye ese cociente, disminuye sí o sí. Matemática del CS. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere que lo explique nuevamente? Y en la restrictiva, Y en la restrictiva, ¿qué puede pasar? A ver, les pregunto. Vamos ahí, piénsenlo. ¿Qué va a pasar con la capacidad vital forzada? está Restrictiva, está todo disminuida. fibrótico, disminuido. ¿Qué va a pasar con la velocidad de expiración forzada? También está Disminuida. Ok, está disminuido, pero ¿por qué? ¿Porque hay una obstrucción? No, disminuye proporcionalmente a la cavidad vital. Exacto, ¿sí? Está disminuido porque toda esa fibrosis lo afecta, ¿sí? ¿Estamos? O en algunos casos, al inicio puede estar normal, ¿sí? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, pero ya hablamos de espirometría, listo, no, vamos con esto. Listo. El paciente va a tener hiperventilación, dijimos acá, el problema era a nivel bronquial o a nivel de los tabiques y no puede hacer hematosis. No puede ser hematosis porque tiene problema de tabiques. Excelente. Tos y sibilancias. ¿Por qué tiene? ¿En qué caso podría tener sibilancias? Es enfisema. Cuando se obstruye la vía aérea. Ok, ¿y en qué caso puede ser? Cuando se superpone con qué otra parte del EPOC. Con la bronquitis crónica. Exacto, ¿sí? Va a tener hipoxia e hipercamia, ya hablamos por qué. Cor pulmonale también se puede asociar, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Edemas, pérdida de peso y va a ser un soplador rosado con un tórax en tonel, ¿sí? Recuerden este paciente, ¿sí? Este paciente que va a tener esa coloración más rosada, que es básicamente porque hay muchos glóbulos rojos a nivel de los vasos dérmicos, ¿sí? Va a ser esta característica, ¿sí? Y luego el otro caso, véanlo, está cianótico ese paciente, ¿sí? Está con esa hipercamia, ¿sí? E hipoxia. Bronquitis crónica, dijimos. Tos persistente y productiva, por eso tiene el pañuelo ahí, porque está tosiendo, expectoración, disfunción ventilatoria, evolución a EPOC, cor pulmonale, disnea obstructiva y tardía e infecciones repetitivas. ¿Por qué tiene infecciones repetitivas? ¿Y en dónde? ¿En la piel tiene infecciones repetitivas? ¿En la piel tiene infecciones repetitivas? No. No, ¿Dónde? respiratorio. Respiratorio, sí. Bien, Porque hay respiratorio. más ¿Por qué? clires, ¿Por qué respiratorio? porque hay una menor actividad de clires bronquial. Excelente, muy bien. Ahora decímelo en criollo. No es que leí de libre. Ok, bueno. Para mí tengo debe ser que hay tanto moco que Exacto. tampoco funcionan muy bien los cilios, entonces no puede barrer las porquerías que entran y entonces se puede generar una infección, por ejemplo. Excelente, muy bien. Tengo un cacho de moco en la vía aérea y eso, si está por días, semanas, se puede infectar, ¿sí? Y listo, eso genera infecciones repetitivas. Excelente, muy bien todo lo que dijeron, chicos. Muy bien. Entonces, este como un poquito resumen de lo que ya hablamos. Dijimos, del EPOC estaba formado por bronquitis crónica o enfisema, ¿sí? Bronquitis crónica, dijimos que la afectación iba a ser bien de vía aérea, ¿sí? Tráquea, bronquio, bronquiolos, ¿sí? Y iba a haber hipersecreción de moco, inflamación, fibrosis peribronquial, obstrucción de vía aérea. Dijimos que hablábamos del abotagado azul.
Y el enfisema, el problema era a nivel de los acinos, ¿sí? Entonces acá era lo que sucedía, ¿sí? Había destrucción de los tabiques alveolares, menos hematosis, y a nivel de los bronquiolos respiratorios había falta de elasticidad. Esto me generaba un colapso expiratorio, ¿sí? Soplador rosado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Cerró el tema de POC, chicos? Sí, perfecto. Muy bien. Ahora, quiero decirles algo, porque muchas veces ustedes se van a los extremos. Si yo les hablo, este paciente a nivel de la microscopía tenía un pulmón con enfisema, ¿eso significa que él tenía EPOC? ¿Y no era uno de los patrones de POC, el enfisema? Ok, les pregunto. ¿Quién me da otra? Está bien, es uno de los patrones de POC, está bien. ¿Pero puede tener EPOC por otra cosa que no sea por enfisema o por bronquitis crónica? Pero mi pregunta va al revés. ¿El paciente con enfisema sí o sí tiene POC? Esa es mi No. pregunta. No necesariamente. No necesariamente. Hay otras causas de enfisema, chicos, ¿sí? Después, bronquitis crónica. ¿El paciente que tiene bronquitis crónica sí o sí tiene POC? Tampoco. No, entonces ahí vamos a decir que tanto el enfisema como la bronquitis crónica puede evolucionar a EPOC. ¿Sí? Cuando hablamos de POC, ya hablamos de una enfermedad constituida, respiratoria, ¿sí? Que eso lo vamos a diagnosticar por medio de la espirometría, ¿sí? El diagnóstico de POC, aparte de la clínica, va a ser por los valores de la espirometría, ¿sí? Sí. Muy bien. O sea que Entonces, puede tener enfisema, puede tener bronquitis, pero no llega a tener un grado tal que llegue a tener un EPOC hasta que llegue un momento de la evolución de la enfermedad que termina teniendo un EPOC. ¿Puede ser así? Sí, diagnosticándolo, ¿cómo? Con la Espirometría. Mediante la espirometría. excelente, o ¿sí? sea, el paciente puede tener una bronquitis crónica y los valores de espirometría no salen como un EPOC, entonces no Exacto. podrías. Claro. Exacto. ¿Por qué? Puede llegar a tener alguien una bronquitis crónica sin un patrón obstructivo. Puede llegar a tener alguien un enfisema sin un patrón obstructivo, ¿sí? Cuando llega a tener el patrón obstructivo, que está constatado por la espirometría, ahí lo llamamos EPOC, ¿sí? Buenísimo. Sí. Pero esto es como por el curso de la enfermedad, del tiempo que lleva, o te referís también a otros agentes, por ejemplo, a otras causas. No entendí la pregunta, perdón. O sea, por ejemplo, pues claro, eso, o sea, vos te referís como al tiempo, porque puede ser que lo enganches en un momento que todavía definitivamente no se lo llamaría bronquitis o enfisema en sí. Excelente, sí, sí, está bien. ¿Sí? O piensen, por ejemplo, chicos, los preparados que habrán visto en Pato 1. Les pregunto, cuando veían ese preparado de pulmón con tuberculosis, ¿recuerdan que había enfisema ahí? A Y eso me ese refería paciente, yo, como que puede ser por otras cosas también, claro, obviamente. exacto. Por ¿Ese una paciente con enfisema tiene POC? No, No, No. ¿sí? tiene Tiene cagada la vida, tuberculosis. pero por el bicho, digamos. Claro, exacto, ¿sí? Recuerden eso, ¿sí? Eso no se los confundan. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar, que esto es lo último que vamos a hablar de patología obstructiva, y ahí vamos a terminar la clase porque vamos a meter todo en la siguiente clase. Vamos a hablar de la bronquiectasia. ¿Qué es la ectasia? Básicamente es cuando un líquido, un contenido, disminuye la velocidad de flujo y se queda estancado, básicamente, ¿sí? ¿Y dónde? Bueno, ahí dice a nivel de los bronquios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una dilatación persistente e irreversible de bronquios y bronquiolos debido, acá me dio un ACV cuando tecleé, a la destrucción del músculo peribronquial y tejido de sostén, resultado de las infecciones necrosantes crónicas. Entonces, básicamente, pasándolo en otros términos, ¿qué es lo que sucede? Este es un paciente que tiene infecciones crónicas, dentro de los cuales ese contenido, que va a ser, por ejemplo, material purulento, va a empezar a destruir todo el tejido, ¿sí? A nivel de bronquio y a nivel de los bronquiolos, ¿sí? Eso es la bronquiectasia, cuando los fluidos se acumulan y esos fluidos están infectados y generan destrucción adyacente a nivel de bronquios y bronquiolos. ¿Se entendió la definición de bronquiectasia? Sí, sí, sí. Por ejemplo, acá estamos viendo
Bien, este pulmón está lleno de esas zonas de bronquios y bronquiolos destruidos, y vean que antes tenía un contenido que, por ejemplo, acá lo ven que era contenido purulento, ¿sí? Y después también cuando hablamos de bronquiectasias van a ver todo ese patrón, como si fuesen abscesos, quistes, mayormente abscesos, ¿sí? Entonces, etiología, obstrucción bronquial, que puede ser por tumores, cuerpos extraños, moco denso. Vamos a pensarlo en este sentido. Yo tengo un tumor acá. Ok, hasta ahora la etiología no es bacteriana, no es viral ni nada. Listo. Y toda la secreción bronquial que debería irse por acá, ¿qué va a pasar? Se va a estancar, ectasia, listo. Y luego, ¿qué puede pasar? Se va a infectar, ¿sí? Y eso me va a generar toda esta infección y destrucción de bronquios y bronquiolos, ¿sí? Luego, vamos a hablar de cuerpos extraños, tiene el mismo mecanismo, moco denso tiene el mismo mecanismo, trastornos congénitos, la fibrosis quística. ¿Qué pasaba con la secreción glandular a nivel de la fibrosis quística? ¿Cómo era? Era Muy espesa porque le faltaba el agua. excelente, muy espesa, muy bien, ¿sí? Entonces eso tiende a infectarse y generar todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Deficiencia de inmunoglobulinas. El paciente va a tener una alteración del sistema inmune, va a ir hacia abajo, ¿sí? De modo tal que si no tengo una de las patas de la respuesta inflamatoria aguda, el paciente va a tener una predisposición a infecciones, ¿sí? Y puede generar estas bronquiectasias. Después esto se lo dejé mencionado, síndrome de Cartagener, ¿sí? Básicamente cuando la bronquiectasia se asocia a esterilidad, ¿sí? Mutaciones genéticas que ahora no vamos a hablar, ¿sí? Neumonías necrotizantes, ¿sí? También se puede asociar, ¿sí? Luego, patogenia. ¿Qué sucede? Infección persistente y crónica, genera obstrucción y dilatación permanente del árbol bronquial. En la macroscopía vamos a ver afectación frecuente de los bronquios con trayecto vertical. ¿Por qué trayecto vertical? Esto es en general, ¿sí? No solamente trayecto vertical. ¿Pero por qué trayecto vertical? Porque los microorganismos se alcanzarían más rápido. ¿Tiene que ver con eso? No, no tanto, no. Piensen esto. Yo tengo ¿cómo puedo decirlo? A ver, vamos a decir, tengo una botella, ¿sí? Que tiene un trayecto vertical, ¿no? Lo poso sobre la mesa, ¿sí? Y dejo agua sucia en esa botella, ¿sí? O agua limpia, pónganle. Y en paralelo tengo un plato con agua que tiene una disposición horizontal, ¿sí? Y piensen que todo el tiempo está goteando moco de arriba hacia abajo, ¿sí? Ya sea en la botella como, por ejemplo, en ese plato que tenía ese trayecto vertical. ¿Cuál de los dos tiene más probabilidad que se concentren más las bacterias? ¿En el trayecto vertical, que tiene una columna de agua así, o en el trayecto horizontal, que tiene una columna de agua menos fina y más extensa? Claro, en el vertical. Claro, porque ahí se acumula más, se concentra más, sería, ¿sí? Y ahí, a nivel adyacente, va a generar más inflamación, ¿sí? En el otro sí, va a generar inflamación, pero esa inflamación va a ser como más difusa, no tan concentrada. ¿Se entiende eso? Sí. Muy bien. Sí. Listo. Localización va a ser en general a nivel de los lóbulos inferiores y en forma bilateral. ¿Por qué lóbulos inferiores? Piénsenlo también como algo físico. Gravedad, como que va cayendo y se acumula más Listo. abajo. Excelente, ¿sí? Va a haber dilatación hasta 4 veces de su diámetro a nivel de los bronquios y nada, tomando en cuenta también los vasos, también se pueden destruir, ¿sí? Van a generar dilatación de esto, ¿sí? En la microscopía, de vuelta, ¿qué voy a tener? Inflamación aguda y crónica, inflamación mixta, ¿sí? Y va a haber descamación del epitelio de revestimiento, ulceración de mucosa bronquial, abscesos pulmonares, cambios metaplásicos y displásicos.
Vean esto es un bronquio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Recuerden, inflamación crónica con inflamación aguda. Entonces, tenemos todo el moco tapando a nivel bronquial. Voy a tener un montón de detritos celulares y un montón de secreción mucopurulenta, ¿sí? Entonces vamos a ver, por un lado, bacterias, por el otro lado, neutrófilos, por el otro lado, linfocitos, como vemos acá, ¿sí? Hay una solución de continuidad que afecta a nivel del epitelio, ¿sí? Y si afecta a la muscular de la mucosa, vamos a hablar también de una úlcera, si no lo afecta, ulceración, ¿sí? Edema, fibrosis, y todo eso lo vemos en esta bronquiectasia. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Muy bien, excelente. Y si afecta a nivel del pulmón, puede generar abscesos pulmonares, ¿sí? Bueno, y en la clínica va a tener el paciente tos con expectoración matinal mucopurulenta, pudiendo ser hemoctóica en casos graves que afecte a nivel de los vasos, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ok, listo, hablamos de la bronquiectasia. Y si la definición es la misma, es tos con expectoración, ¿por qué no es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre bronquiectasia y bronquitis crónica? La fisiopatogenia, que uno se daba por inflamación de la vía aérea constante y la otra se daba por el éxtasis del moco, del líquido y todo. O estoy diciendo cualquier cosa. Ok, está bien, pero acá te ¿Puede pregunto, ser que la bronquiectasia sea más un proceso infeccioso? infeccioso secundario a algo, ¿sí? Algo identificable. Hay una etiología identificable, ¿sí? Obstrucción bronquial, trastornos congénitos, deficiencia de inmunoglobulinas, bla, bla, bla. ¿Qué pasaba con la bronquitis crónica? Era simplemente fumadores o también contaminación ambiental, ¿sí? ¿Recuerdan la definición sin causa identificable? Ah, claro, sí. ¿Sí? Sí, Y porque en realidad también, las dos generan moco y demás, tipo. claro, exacto, ¿sí? Pero ¿por qué se dice sin causa identificable si se está identificado que son fumadores o la antitripsina que... No, la antitripsina ese del enfisema, ¿eh? Ojo. Ah, es verdad, me equivoqué. No, el otro, la contaminación ambiental, perdón. Porque cuando hablamos de causa identificable, hablamos de una causa orgánica, ¿sí? Por ejemplo, una neoplasia o un déficit inmunológico. A eso se refiere con causa identificable. Es algo primario del paciente, ¿sí? El tabaquismo no es algo primario del paciente. Contaminación ambiental no es algo primario de él. ¿Se entiende? Sí, 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 clarísimo, gracias. Fran, una pregunta, ¿puede ser como que la bronquiectasia sea más tratable igual? Porque como tiene que ver más con este proceso infeccioso, o capaz la fibrosis quística, que ya son como patologías de base, digamos. Sí, excelente. Yo tengo, por ejemplo, tengo un absceso pulmonar por esta bronquiectasia. ¿Qué hago? Bueno, o puedo drenar el absceso, o puedo hacer, bueno, una cirugía, no importa, eh, o puedo darle tratamiento antibiótico al paciente, ¿sí? Listo. Tengo, por ejemplo, eh, a este nivel, esta bronquiectasia, solamente acá, le doy tratamiento antibiótico y dreno esa colección de pus y ya está, ¿sí? Y hago ese tratamiento. En cambio, en el otro paciente, pónganle que no sea por fumar, sea por contaminación ambiental. Ahí tengo menos herramientas, ¿sí? Porque el paciente tiene que seguir viviendo ahí, tiene que seguir saliendo a la calle, ¿sí? Y va a tener esa bronquitis crónica, ¿sí? Ahora, si el paciente es fumador, listo, deja de fumar y ya está, desapareces. Encima también no puede ser como, por ejemplo, que la bronquitis crónica, nada, es un proceso mucho más largo que capaz una infección o Sí, ya hablamos de los cuando tiempos se acá. descubre, ya, o cuando aparecen los síntomas, ya está, nada, constituida. Exacto, sí, 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 ya estamos muy bien. Bueno, Tengo una pregunta que es un divague, pero para saber. bueno, vamos. Decime. Así como se ponen stents en los vasos, por ejemplo, ¿no hay algo que se pueda poner en los bronquios, bronquiolos para abrir de repente alguna vía aérea, eventualmente, o no? No tengo idea esa, ¿eh? No sé, ahí me mataste. Ok. Que yo sepa, no. Bueno, seguimos. Clínica, dijimos. Tos con expectoración matinal, mucopurulenta, pudiendo ser hemoctóica en casos graves. Entonces, estos pacientes son típicos que vienen a la consulta y dicen, Doc, estoy
todas las mañanas estoy con moco, estoy escupiendo moco, la verdad estoy cansado, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a pensar en una bronquiectasia, ¿sí? Dedos en palillo de tambor. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿O cuál es el otro nombre de dedos en palillo de tambor? Acropaquia, Acropaquia. Muy bien, ¿por qué se da esto? por la hipoxia constante. Muy bien, por una hipoxia constante, excelente. Sí, básicamente las uñas y los dedos van a estar como más globosos, ¿sí? Igualmente esta no es la única causa de acropaquia, ¿sí? Hay varias causas de eso. Hasta puede ser un síndrome paraneoplásico eso. ¿Y por qué Defectos se ponen así? no se sabe muy bien la fisiopatogenia. Se dice que hay factores estimulatorios a nivel de los vasos dérmicos, a nivel distal, que liberan factores de crecimiento y factores de crecimiento del endotelio vascular y del endotelio, perdón, y del epitelio, que generan a su vez, a nivel de las uñas, aumento de la matriz extracelular. Ahí igual estamos reflejando, chicos, no importa eso, ¿sí? Pero eso es una de las cosas que se postula, ¿sí? Asociado a la hipoxia, que también la hipoxia generaría mayor cantidad de factores proinflamatorios, mayor cantidad de citoquinas que se liberen, y esas citoquinas también pueden llegar a sintetizar mayor cantidad de factor de crecimiento del endotelio vascular, entonces el paciente puede tener un aumento de la microvasculatura a nivel distal de los dedos, y eso generaría mayor crecimiento en esas zonas. No importa todo eso, lo que acabo de decir, ¿sí? Defectos ventilatorios obstructivos, ya hablamos que era una patología obstructiva, cor pulmonar, ¿sí? Fiebre, disnea y ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? Dificultad para respirar cuando estás acostado. Muy bien, excelente, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿alguna duda quedó de la bronquiectasia, chicos? Bueno, muy bien. Vamos a cortar la grabación.